Bueno, a continuación daré una breve explicación de cómo es el funcionamiento de la bobina de Tesla, para qué sirve y unos cuantos datos extra. Bueno, en sí la bobina de Tesla es un dispositivo inventado por Nikola Tesla a finales del siglo XIX. Se trata de un transformador resonante que utiliza los principios del electromagnetismo para generar corrientes eléctricas de alta frecuencia y voltajes extremadamente altos. Consiste en dos bobinas, una primaria y una secundaria, que están acoplados de forma inductiva. Bueno, para esta práctica se utiliza un transistor DIP31C. Se utiliza como interruptor para controlar el flujo de corriente en el circuito de la bobina de Tesla. En este caso, para esta práctica, el transistor actuará como un interruptor de alta velocidad para generar rápidos cambios en la corriente eléctrica y así producir la alta frecuencia necesaria para la bobina de Tesla. Utilizaremos también lo que es el alambre de cobre, que se utilizará para realizar la bobina primaria y la bobina secundaria. También utilizaremos una resistencia de 20K para limitar la corriente en el circuito y evitar daños en el transistor. Esta resistencia, como pueden ver aquí en la gráfica, se conectará en serie con la base del transistor para controlar la corriente de base y evitar que se dañe debido a corrientes excesivas. El proceso de funcionamiento de la bobina de Tesla, y también se utilizará una pila de 9 voltios que será capaz de soportar el transistor. También incluido un interruptor para poder dar paso de corriente. Bueno, el circuito se alimenta con una fuente de energía, en este caso los 9 voltios. La corriente fluye a través de la resistencia de 20K. La corriente pasa a través del transistor, el transistor DIP31C, que es el que estamos utilizando. Cuando se aplica un pulso de corriente en la base del transistor, este se activa y permite que fluya una corriente más grande. Eh, el campo magnético generado en la bobina primaria induce corrientes en la secundaria debido a los principios de inducción electromagnética. La bobina secundaria amplifica las corrientes inducidas y produce un campo magnético aún más fuerte. Este campo magnético es el responsable de los efectos impresionantes de la bobina de Tesla, como los arcos eléctricos y las descargas, que es lo que permite que el foquito se pueda prender, como pueden visualizar aquí. Bueno, voy a explicar un poquito acerca de la fuerza electromotriz. Esta fuerza es la capacidad de una fuente de energía para generar una corriente eléctrica en un circuito. En el caso de esta bobina de Tesla, la fuerza electromotriz se origina en la fuente de alimentación, que suministra la tensión necesaria para que fluya a través del circuito. Luego también está el flujo magnético, que se refiere a la cantidad de líneas de fuerza magnética que atraviesan una superficie determinada. Y en el caso de esta bobina, pues el flujo magnético se genera cuando la corriente eléctrica fluye a través de la bobina primaria y crea un campo magnético a su alrededor. Bueno, en sí, cuanto mayor sea la corriente que fluye a través de la bobina primaria, mayor será el campo magnético generado y por lo tanto mayor será el flujo. Eh, También, bueno, aplicando los conceptos de lo que hemos visto en este semestre en la materia de física electromagnetoestática, pues tenemos lo que es la electrostática, que se refiere al estudio de las cargas eléctricas en reposo y sus interacciones. Eh, bueno, en sí se aplica también lo que es la ley de Coulomb, que establece que las cargas eléctricas de igual polaridad se repelen y las de polaridades opuestas se atraen. En la bobina de Tesla, cuando se aplica una diferencia de potencial al capacitor, bueno, en este caso no utilizamos un capacitor, pero tenemos una diferencia de potencial, las cargas eléctricas en sus placas generan una fuerza eléctrica que impulsa las corrientes en el circuito. Eh, bueno, en sí se aplican los conceptos básicos de física electromagnetoestática, como las cargas eléctricas, ley de Coulomb, corriente eléctrica, ley de Ampère, ley de Boyd-Savart, la inducción de la electromagnética. Se aplican en esta bobina de Tesla para generar campos magnéticos variables y transferir energía eléctrica a través de acoplamientos magnéticos entre la bobina primaria y la bobina secundaria. En sí este proyecto ha sido muy interesante, pues he realizado también aquí un esquema, como pueden ver. Bueno, no utilicé el 222, sino utilicé el tip 31C que permite más corriente para que logre prenderse el foquito. Aquí, como pueden ver, tenemos las dos bobinas. Para este caso yo he utilizado también una bobina
de medio milímetro. Las vueltas sí no se podría, no las logré calcular porque son miles de vueltas alrededor de esta bobina, pero tiene la capacidad de lograr prender lo que viene siendo el foquito, como pueden ver aquí. Listo, muchas gracias y eso ha sido todo. Hasta luego.